Buenas noches. Me toca presentar mi trabajo final. El, el tema es análisis estadísticos inferencial del rendimiento de motores eléctricos en función a la temperatura de operación. Bueno, mi nombre es Cristian Arturo Espinosa Balín. Bueno, empezar. Como introducción, el motor del trabajo es el rol de la temperatura en el rendimiento de motores eléctricos. Bueno, como técnicos sabemos que l- los motores eléctricos son el eje operativo de múltiples procesos industriales, desde la automatización hasta la maquinaria pesada en líneas de manufacturas. También la temperatura de operación es una variable crítica. Su incremento eleva las pérdidas eléctricas, deteriora los materiales aislantes y reduce la vida útil de los componentes como los rodajes. Y sin ningún monitoreo adecuado, este, el motor pudo producir fallas inesperadas, ¿no? Interrupción de trabajo, producción, paradas inesperadas, quizás el motor se puede quemar, ¿no? Cosas así, ¿no? Se amarró rodajes y, y ya va a haber ahí una pérdida, ¿no? Pérdida de parada de planta ¿no? Es pérdida un poco por no hacer un buen mantenimiento, tener, ¿no? Un plan, ¿no? Un plan preventivo, quizás, ¿no? Ya, el objetivo general es analizar la relación entre la temperatura de operación y el rendimiento de motores eléctricos mediante técnicas de estadística descriptiva e inferencial. Bueno, primer, describir estadísticamente es la variable de temperatura y rendimiento. Analizar la variable de los datos mediante medidas de dispersión. Estimar los parámetros poblacionales a partir de una muestra. Construir e interpretar intervalos de confianza. Evaluar relación entre la variable mediante análisis inferencial. Proponer recomendaciones basadas en los resultados obtenidos. Ya, un planteamiento hipótesis, ¿no? Puede ser una hipótesis nula. No existe relación significativa entre la temperatura de operación y el rendimiento de motores eléctricos. Es una operación nula. Y una hipótesis alternativa es, existe una relación significativa entre la temperatura de operación y el rendimiento de motores eléctricos. Sí existe, sí. Como marco teórico, fundamentos de la estadística aplicada. Estadísticas descriptivas. Resumen y organiza datos mediante tablas, gráficos, medidas numéricas, este, media, mediana, moda, rango, varianza y desviación estándar, ¿no? Eso es el plan de estadística descriptiva. En la estadística inferencial, generaliza conclusiones desde una muestra hacia la población. Estimación de parámetros, prueba de hipótesis, intervalos de confianza. Ese es en el coste de que es estadística inferencial. Bueno, nosotros hemos hecho una, una muestra de 200 motores eléctricos, una población de 200 motores eléctricos y otra muestra de 50 motores, ¿no? Una población es 200 y hemos elegido 50 motores para la muestra, para la prueba.
donde variable de estudio es independiente temperatura de operación, independiente rendimiento del motor. ¿No? Ese es nuestro cálculo que hemos ayer, ¿no? Ya, en el diseño metodológico del estudio, ¿no? Tipo de investigación cuantitativa correlacional. Población, 200 motores eléctricos. En la muestra, 50 motores eléctricos. Variable independiente, la temperatura de operación. Variable dependiente, rendimiento del motor. Técnicas aplicadas, estadística descriptiva, intervalo de confianza y análisis correlacional. Ya. Base de los datos, los 50 motores obtenidos, hemos obtenido que un motor trabaja a una temperatura de 60 grados. Su rendimiento en 60 grados es un 92%. Y otro motor da- tiene una temperatura de 62 grados, su rendimiento es 91. Se está bajando el rendimiento y está subiendo la temperatura. Y así seguimos con, por ejemplo, en un motor número 8 la temperatura es 69 grados y su rendimiento ya es 88%. Y así vamos a ir hallando y el rendimiento va a bajar. La temperatura crece y el rendimiento baja. Así como parece claro, 68%, 68 grados, una media de temperatura. Y el motor va a trabajar en su rendimiento 89% y tiene una desviación estándar de 4,5. Bueno, los datos presentan una variable moderada, comportamiento normal en sistemas industriales. La temperatura promedio de operación, como dijimos, 68 grados, corresponde a un rendimiento promedio del 89%, consistente con la tendencia decreciente observada en la muestra, ¿no? Sabemos que a mayor temperatura, el motor va a trabajar menos, el rendimiento es menos. Ya, esta es una tabla de códigos, la fórmula, un error estándar, imagen de error, ¿no? Resultado es 87,65% y 90,25%. Tiene con un 95% de confianza, el rendimiento promedio real de todos los motores se encuentra en este rango. Y acá hemos hecho una tabla de barras, relación inversa entre temperatura y rendimiento. A mayor temperatura, menor rendimiento, como ya lo habíamos dicho. Relación inversa clara, consistente. Correlación negativa fuerte. Mayor temperatura implica mayor pérdida energética y menor eficiencia del sistema. Bueno, aquí como marca los valores, la tabla, ¿no? Y acá esos otros datos que hemos obtenido, ¿no? Correlación de Pearson y decisión estadística, ¿no? La prueba de correlación de Pearson evidenció una relación negativa muy fuerte entre la temperatura de operación y el rendimiento. Existe evidencia estadística suficiente para afirmar que la temperatura influye significativamente en el rendimiento de los motores. Eso está comprobado estadísticamente, ¿no? Bueno, y discusión de resultados. Los resultados obtenidos de la que la, muestra que la temperatura de operación tiene un efecto significativo sobre el rendimiento de los motores eléctricos. Conforme la temperatura aumenta, el rendimiento disminuye y de manera progresiva. Este comportamiento coincide con los fundamentos de la ingeniería eléctrica, donde el incremento de temperatura genera mayores pérdidas por efecto Hall y aumenta la resistencia de los conductores. Los resultados también son consistentes con investigaciones previas que señalan la importancia del control térmico para mejorar la eficiencia energética y prolongar la vida útil de los equipos industriales.
Ya como conclusiones, hemos tenido cinco. Existe una relación significativa entre la temperatura de operación y el rendimiento de los motores eléctricos. La correlación fue negativa. Incremento de temperatura genera reducción en la eficiencia de motores. Otro, el intervalo de confianza al 95% mostró que una estimación precisa del rendimiento promedio poblacional. En la estadística inferencial permitió sustentar decisiones técnicas basadas en la evidencia cuantitativa. Los resultados respaldan implementar sistemas de monitoreo térmico para optimizar el desempeño operativo. Como recomendaciones, he hallado, ¿no? Implementar sistemas de monitoreo térmico continuo en los motores. Esto significa, o sea, quizás hacerle un plan preventivo, ¿no? Un plan preventivo pero relacionado a temperatura. O sea, hacer quizás un cuadro de temperaturas. Cuando vemos que la temperatura está subiendo, hay que ver las causas, ¿no? Coger las causas, puede ser un raje ya muy mal estado o falta de lubricación. Son varios factores para que un motor caliente, ¿no? Es ampliar el tamaño de muestra en futuros estudios. Ya quizás ya no 50, ¿no? Más 100 quizás, ¿no? Cien motores para ver cómo fluye. Aplicar modelos predictivos para participar en las fallas por temperatura. Como eso dije, ¿no? Hacer un plan predictivo o preventivo para cada máquina, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Buenas noches.